Hola a todos y todas, bienvenidos al primer episodio del año de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y estamos aquí con Héctor Riveros, analista político, hablando sobre el populismo económico de Petro. Héctor, bienvenido y feliz año. Hola, Juanita. No pudimos descansar, ¿no? No, Bueno, yo no sé tú, pero yo por lo menos no, porque pues no pararon las noticias. Fue una cosa muy loca este fin de año y comienzo de año. no, yo que amo desconectarme en fin de año, no me pude despegar del celular porque es que Sí. pasaron demasiadas cosas. Pues bueno, decretaron emergencia económica, aumentaron el salario mínimo en un monto pues inimaginable. Trump se metió a Venezuela, capturaron a Maduro y de ahí en ¿No? adelante Y siguieron la pasando mil pelea con Petro, cosas. que uno no sabía si más o Se menos nos iban a iba a invadir aquí invadir también. al tercer día, sí. Sí, realmente hubo unas cosas que realmente cambiaron sustancialmente cosas. Muchas veces hay mucho ruido en la política que termina siendo intrascendente, pero aquí tanto la emergencia como el salario mínimo tienen un efecto económico muy grande y lo de Maduro, pues ni qué decir, eso realmente cambió. Sí. O sea, eso sí va a estar en los libros de historia, digamos, dentro de 40 años, claramente la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela pues va a ser un capítulo de un libro de historia. Entonces, bueno, nos tocó eso, pero Y, y, a lo hubieran la, dejado mejor para el 15 de febrero, y a pues la para velocidad a la que se nosotros. normalizó todo, ¿no? Que también fue Es cierto, impresionante, es que cierto. pasó de todo y a los 3 días ya ahora Pare- son los mejores amigos, Trump y Delcy, Sí, Trump y Petro, la están vida hablando súper cotidiana en bien el uno del Venezuela nunca otro. se suspendió, tal vez un día. Después nada, los de la panadería abrieron la panadería, los Sí, niños están en los colegios. Es muy impresionante eso también, tienes razón. sí, bueno, Héctor, pero pues hoy decidimos que vamos a hablar del populismo económico que ha quedado muy reflejado en el aumento desmesurado del salario mínimo, pero que venía cocinándose a fuego lento de rana, subiéndole la temperatura, pero esto sí fue cuando ya uno se sintió No, aquí ya. que lo quemó. Y yo creo que para nuestros televidentes, nuestros seguidores en YouTube, es bueno que entiendan qué es el populismo económico y por qué estamos hablando de esto, Héctor, que yo Sí. lo defino, no sé tú, como esas medidas que son buenas para el corto plazo o buenas para un grupo en particular que es importante en elecciones, pero que es muy malo en el largo plazo y que no se sustentan en ninguna Sí, sustento técnico. sí, yo diría que hay sobre todo un rompimiento de todas las reglas de la ortodoxia económica. Pues nosotros venimos acostumbrados durante, qué sé yo, casi 40 años, una ortodoxia económica y en Colombia particularmente esa escuela económica, digamos, pues reinó durante 3 o 4 décadas. Y la verdad, finalmente Petro pues terminó pateando todo eso, en particular en una cosa que está en el corazón de esa escuela, que yo creo que tiene razón además, que es la sostenibilidad fiscal. Porque claro, esto es un apuro manejo de la economía, de cuando uno es un poco irresponsable en su economía personal y gasta más de lo que recibe. Entonces, pues claro, va a la fiesta, viaja, qué sé yo, los niños estudian en un colegio caro y todo eso está bien, pero cuando le empieza a llegar a usted las cuentas, pues termina reventado. Entonces, eso me parece que es realmente como el resumen del Claro. populismo. Las Esto papas, con un matiz y es como cuando tú tienes un invitado en tu casa que gasta, pide en Rappi 10 cosas más, toda tu cuenta y al final el que pagas eres tú porque él se va, claro, claro. ¿no? Porque es que ni Esas, siquiera es que claro, lo vaya a pagar él, o sea, claro, no ese es... punto es importante. Además, tomó estas decisiones las más duras cuando ya estaba de salida. Y pues bueno, vamos a ver qué va a pasar para el otro. Claro, a mí me parece que también es interesante entender que esto fue lo que hicieron los Kirchner en Argentina, lo que hizo Chávez en Venezuela, y era como uno de los grandes temores de la gente que temía elegir a Petro, era que nos metiéramos en esa senda del Claro. populismo económico Y de es, Argentina, que de alguna manera cuando nombró a Ocampo como ministro de Hacienda, mucha gente como que se tranquilizó porque dijo, bueno, no va a ser claro. un irresponsable económico, lo primero que hizo fue quitar el subsidio a la gasolina, o sea, tomó medidas Claro, que es que parecían muy responsables tomó dos económicamente. decisiones que eran importantes,
que era esa, la del subsidio a la gasolina, que claramente pues era una cosa muy de la ortodoxia económica, ¿no? Usted no puede vender gasolina barata, en fin. Y lo otro era el de la reforma pensional. La reforma pensional en realidad tiene un propósito central muy importante, que es disminuir el aporte del presupuesto nacional al pago de pensiones. Entonces, hasta ahí era como, al contrario, Petro sorprendía como muy disciplinado fiscalmente, pero se pasó la mitad del gobierno y ya eso no importó. Claro, ya vienen las elecciones, me imagino que hay temor de no cumplir su plan de Claro. gobierno, de pasar a la historia como un mediocre. Y, y entonces decidió seguir este camino con un ministro que lo primero que dijo el ministro de Hacienda cuando lo nombraron es: yo no le voy a decir no al presidente. Y lo que dice cualquier ministro de Hacienda es que su principal labor es decirle no al presidente en cosas irresponsables, pero este desde el principio dijo: le voy a decir que sí, y eso es lo que ha hecho Germán Ávila. Claro, de Decirle que acuerdo. sí, encontrar el Es camino que para yo, conseguir plata. es que yo creo que ahí hay un cambio importante. El presidente Petro durante la mitad de su gobierno, digamos, tuvo unos funcionarios bien formados, pues que tenían la capacidad de decirle eventualmente no, o por lo menos no de esa manera, en fin, de matizar la decisión, de llevarle en algo la contraria. Pero yo sí creo que hubo en algún momento un rompimiento de la forma de gobernar, que es como, no, no, aquí el que mando soy yo tengo un programa de gobierno y lo vamos a cumplir. Y eso lo llevó a cambiar los funcionarios para que le dijeran que sí, pero no solamente en el área económica, sino en una muy importante que era una talanquera para las decisiones que se han venido tomando, que es la jurídica. En la Secretaría Jurídica de la Presidencia hay un señor de apellido Campo, que es un abogado medio. La Secretaría Jurídica es uno de los cargos, o sea, yo creo que si en algún sitio se necesita un abogado, pues de los mayores perfiles, es en la Secretaría Jurídica. Y aquí pues nombraron un abogado medio, digámoslo, que sobre todo le dice que a todo que sea el presidente. Prácticamente es como, bueno, presidente, redacte el decreto y yo voy copiando. Y obviamente para eso no es un secretario jurídico. Pasa lo mismo con el ministro de Hacienda. Bueno, y esto está atravesado por un discurso que acentúa la lucha de clases, que es muy contra la gente con mayor capacidad adquisitiva, muy hablando desde la desigualdad que existe en Colombia. Veamos el discurso del presidente que lo resume en la locución de ayer. Lo que pasa es que este gobierno hace lo contrario de lo que hicieron todos los gobiernos anteriores, que es concentrar la riqueza arriba, en un club de privilegiados. Nosotros aquí queremos democratizar y no le estamos quitando a nadie un peso. Democratizar la riqueza para que la gente que trabaja, que es la mayoría de la población colombiana, viva mejor. Que además tenía una puesta en escena que a mí me llama la atención porque es de pura república bananera, ¿no? Es en el Caribe, La pues hija con el descote claro, al lado. es con vestimenta Sí. Caribe, una niña, digamos, porque es una mujer menor de edad, que nada tenía que ver ahí, era todo como una cosa medio de presidencia imperial, Sí. que de eso hablamos un poquito más adelante, porque me parece que ese decreto del salario mínimo, con esa puesta en escena, pues a mí me pareció como una escena de La fiesta del chivo, de ese libro Ajá. de Vargas Llosa que describe la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, que era pues un poco así, ¿no? Vestidos de blanco, caribes, claramente una república bananera. Y bueno, está el otro discurso donde nuevamente acude a su símil de los vampiros. Porque son dueños de los TES. Y entonces, cada vez que entregan dinero al Estado en deuda, pues ganan más y sus utilidades crecen. Pero eso no son los colombianos. Eso es un grupo que no llega ni al 0,5% de la población y es el que se chupa la riqueza de Colombia. Vampiros del Estado. Sí, y no son colombianos porque son el 0,5%. Es el discurso de lucha de clases, pues, que el presidente no solamente no ha querido abandonar, sino que ha ido radicalizando y claramente va a ser su discurso electoral. Claro, ¿Cómo lo hace? porque quedándose sin el discurso anti-Trump,
¿no? Sin el discurso imperialista, sin el discurso de Gaza, sin el discurso ambiental, Pues, pues le queda los ricos. es el tema de clase, Claro. de lucha de pobres contra ricos, que pues le ha que te da funcionado un un poco, en mi rédito opinión. electoral importante. Le ha funcionado. Yo creo que eso tiene un techo, digamos, hay un sector social que compra ese discurso, de hecho yo creo que ya lo compró, pero hay otro que lo rechaza, que le genera molestia, incluso si no está dentro del sector de los mega ricos, pues que efectivamente es un sector muy pequeño, pero hay un sector, digamos, de clase media, de gente o bien que es emprendedora o, en fin, profesionales de clase media, a los que ese discurso les parece un discurso pues impostado, mentiroso, imprudente, en fin. Entonces yo creo que eso tiene una ventaja electoral, que yo creo que el presidente ya la obtuvo, pero de ahí en adelante lo que genera es más rechazo. Héctor, veamos ese aumento del mínimo que fue por encima del 23%. Es el más alto de los últimos 60 años. Aquí en la silla vacía le restamos la inflación de cada año y pues realmente es muy impresionante, ¿no? O sea, es un aumento del 17, No, es que esa decisión... del 18%, 8 puntos por encima de las centrales obreras, de lo que pedían las centrales obreras, que siempre exageran porque los empresarios siempre exageran hacia abajo, entonces Claro, claro. estaba muy por fuera del rango, hasta los sindicatos estaban sorprendidos, quedaron como unos avaros. Sí, sí, realmente es una cosa, bueno, económicamente, pues que produce unos efectos muy negativos, yo creo. Hay que mirar, digamos, hay que matizar un poco la discusión, también se exagera desde el punto de vista político. Aquí en La Silla Vacía publicó Leopoldo Ferguson, que es un profesor de la Universidad de los Andes, una columna que me pareció bastante buena porque dice, bueno, sí, eso produce unos efectos negativos. Que se ven como solo en el mediano plazo claro. y pueden resultar de varias variables, Claro, entonces no es es tan tan fácil. blanco y negro, digamos. Esa columna, digamos, me pareció buena porque efectivamente en los temas económicos siempre hay una serie de variables y otras cosas que funcionan. Por ejemplo, ahora el tema de la revaluación del peso frente al dólar, pues es una cosa que efectivamente cambia un poco los escenarios, no es tan fácil. Pero a mí de este decreto, lo que me llamó mucho la atención otra vez fue, y digamos es que se me ha vuelto un poco como un tema obsesivo, que es el tema de la presidencia imperial, de qué tan poderoso es el presidente de la República y qué tantos controles tiene. Y yo he venido sosteniendo que en Colombia tenemos un régimen presidencial muy atenuado, que no tiene tantos poderes, etcétera, pero cuando uno ve al presidente tomando una decisión que tiene un impacto tan grande, que cambia tanto las condiciones económicas, pues entonces me he preguntado, ¿será que yo he estado equivocado? O sea, ¿el presidente sí tiene tantos poderes? Y mi respuesta es no. Esa decisión del presidente lo que pasa es que es muy inconstitucional, porque el presidente me parece que violó 3 o 4 principios constitucionales en este caso. Uno, el de la concertación. La concertación es un principio constitucional, está en el artículo 56 de la Constitución. La concertación es una cosa que los sindicatos, entre otras cosas, el M19, que era el vocero de los sindicatos en la constituyente, trajo de los principios de la OIT. La Organización Internacional del Trabajo está basada, su organización, en eso. Esta es una discusión tripartita. Aunque decir verdad, Héctor, varios de los salarios mínimos no han sido consensuados porque los empresarios y los sindicatos nunca se ponen de acuerdo. Claro, es cierto, pero lo que no puede pasar, que es lo que pasó, es que el presidente tome una decisión que no se haya discutido en la mesa de concertación. Claro. Porque una cosa es que el sindicato dice 10%, el otro dice 6%, el otro dice, bueno, 8%, porque hace como una especie de árbitro. Claro. Pero es de árbitro de una conversación que estamos teniendo, no de una que no estamos teniendo. Se lo sacó del sombrero, claro, o de algo que nunca se discutió. Entonces, exacto. Entonces, que ahí me parece, por ejemplo, algunos critican a los voceros empresariales de no haber concedido más y llegado a un acuerdo para evitar llegar al 23. No, esa no es una acusación cierta, porque es que ellos no tenían cómo prever que el presidente iba a tomar una decisión por fuera de lo que se estaba concertando. Lo que se estaba concertando hacía suponer que el presidente iba a llegar a 12%, a 11%, y entonces los voceros empresariales dijeron, bueno,
corramos el riesgo de que el presidente diga 12%, Claro. que sea él el que lo diga y no nosotros, pero nunca 23%. Entonces, se violó el principio de la concertación, sin duda. Se violó un principio de reserva legal, porque es que la ley es la que define cuál es el salario mínimo y cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para definirlo. El presidente resolvió decir, y él mismo incluso lo dice, ya no habla de salario mínimo, sino de otra definición distinta que es salario vital. Bueno, pero es más, hace algún par de días dijo que iba a presentar un proyecto de ley para que los próximos gobiernos siguieran adoptando el salario vital. Esa es la confesión de que violó la ley actualmente vigente, porque la ley actualmente vigente dice que es el salario mínimo. Él adoptó otra y dice, bueno, entonces ahora sí vamos a cambiar la ley. No, pero además, que haber cambiado la ley antes. Para ese cálculo del salario vital, él utilizó un cálculo que se hizo en 2017 la OCDE con familias que eran de 4.2 hijos cuando ahora tienen 1.8, o sea, el doble del tamaño. Claro, y por ejemplo el valor del salario vital incluye el transporte y en Colombia hay un subsidio de transporte adicional, entonces por ejemplo el valor del transporte quedó duplicado, en fin, pero digamos para mitar al de abogado, ahí hay un problema legal. La ley dice y el presidente adoptó una definición completamente distinta. O sea, que tú crees que el Consejo de Estado la puede tumbar. Sí, yo creo que debe declarar la nulidad del decreto. Lo que pasa es que no debe, y ahí tengo una diferencia con los que lo han pedido, no debe, digamos, dejar sin efecto el salario mínimo. Yo creo que esa es una situación que ya se consolidó y lo que debe ocurrir es que el Consejo de Estado fija unos criterios para que esta arbitrariedad no se repita. Esta arbitrariedad ya produjo unas consecuencias. Yo creo que eso ya es inevitable porque no me parece que un juez pueda retrotraer estas consecuencias, pero lo que sí puede es evitar que vuelva a pasar. O sea que Petro se salió con la suya en ese sentido. Sí, yo sí creo, y entre otras cosas porque me parece que incluso ya desde el punto de vista político, no jurídico, también el sale ganando si se lo tumban porque si estos codiciosos que no... El presidente está buscando que se lo tumben para poder convocar manifestaciones y cosas de esas. Entonces, pero más allá del cálculo político, que yo creo que también hay que hacerlo, el tema jurídico es que hay unas situaciones consolidadas que yo creo que ya no se pueden devolver. Héctor, veamos a quienes les aplica el salario mínimo. En Colombia hay 2,5 millones de personas o 2,3 millones de personas que se ganan el salario mínimo. Hay 4 millones que son asalariados con menos del mínimo y 7 millones independientes. O sea que ya no es el mínimo porque la mitad de la población gana menos que eso, ¿no? Sí. En todo caso, pues es interesante ver esa composición del... Sí, es cierto, pero yo francamente pero seguramente los economistas se me vienen encima, pero yo tengo unas dudas sobre esas cifras, porque esas cifras lo que pasa es que tienen una distorsión por la enorme informalidad de la economía colombiana. Entonces, ¿cuánto gana, digamos, un taxista? ¿O cuánto gana un peluquero o una peluquera? ¿O un carpintero al que tú llamas a que te arregle un mueble? ¿O el plomero que uno llama cuando se le rompe el tubo en la casa? ¿Cuánto gana? La verdad es que nadie sabe, porque son informales. Claro. Entonces... no por ser informales ganan menos del mínimo. No, claro, hay personas que ganan por encima del mínimo. Claro, sustancialmente por encima solo del que mínimo. no pagan impuestos. Incluso hay muchos que ganan por encima del mínimo sustancialmente, pero dicen ganar mínimo. Claro. Por ejemplo, los taxistas. Los taxistas todos ganan entre 2 y 3 salarios mínimos. Un taxista se gana entre 3 y 4 millones de pesos mensuales libres. Pero todos pagan la seguridad social como si ganaran un salario mínimo. Entonces, eso tiene una serie de distorsiones que me parece que... Ahora, lo que pasa es que, claro, para tomar decisiones, pues hay que creerle a alguna estadística. Claro. Y esta se crea a partir de encuestas que hace el DANE. Que el DANE va y pregunta, ¿usted cuánto se gana? Y entonces la gente suele decir, no, yo no gano nada, yo gano muy poquito, porque además cree que le van a cobrar impuestos. Entonces, Entonces, pero sabemos que esta medida beneficia directamente a 2.3 millones de personas. De hecho, un periodista de La Silla estaba diciendo
yo tengo, de los 5 miembros de mi familia, salvo él, todos ganan el mínimo, ¿no? Entonces, claro, pues están felices porque aumentó todo el patrimonio de la familia un 20%. Los otros que ganan, y podemos ver esta gráfica, son los que ganan una pensión. 1 millón de personas van a tener un aumento Claro. del mínimo, entonces esos son ya 3 millones de personas que están muy Claro, felices claro. Y 3 con millones se esta. supone, con un cálculo conservador, que cada persona, digamos, que tiene ingresos, influye en otras dos. Pues justamente, digamos, un núcleo familiar de Claro. 3 personas. Entonces aquí estamos hablando de 10 millones de personas que están de fiesta. O sea, y esas 10 millones en términos políticos, Héctor, ¿ponen presidente o no es Pues suficiente? lo primero es que no estoy seguro que vayan a votar por el que diga Petro. Yo doy un ejemplo que me impactó un poco de una persona, bueno, que trabaja conmigo, me gana el salario mínimo y yo le dije, bueno, antipetrista, pero a morir. Y por hacer un chiste, yo dije, bueno, ahora sí vamos a votar por Cepeda, ¿no? Porque después de ese aumento, si a mí me suben el salario mínimo en el mismo porcentaje que te lo subieron, el salario mío en el mismo porcentaje que te lo subieron a ti, yo voto por Cepeda o por el que me diga. Estaba tanteando, digamos. Entonces, la expresión fue como yo por eso no, porque realmente era muy antipetrista y lleva muchos años diciendo que es muy antipetrista. Pero la conversación sigue y termina diciendo, bueno, pero sí está ganando puntos. Eso quiere decir que sí termina pues afectando, obviamente, porque la gente pues finalmente dice, bueno, esas políticas Claro. me están beneficiando y pues si me Claro. toca votar por Cepeda o por alguien para que continúen, pues yo voto por él. Entonces sí, tiene un efecto electoral, Claro. no necesariamente tan grande como se piensa, pero sí. Ahora, si gana Iván Cepeda o el que gane, el problema fiscal que recibe es aún mayor, porque si vemos uno de los grandes impactos de este aumento del salario mínimo es el crecimiento del tema fiscal, Claro. ¿no? Que crece, si vemos la gráfica, ahí en 5 billones de pesos más Claro. para el gobierno, porque el costo de las pensiones El Comité es Autónomo gigante. el Comité Autónomo de la Regla Fiscal produjo un documentico llamando la atención sobre el costo fiscal de la medida. Y decía que era 5 billones en el primer año y 9 en el segundo. Entonces, bueno, y ese es un efecto que se produce, o sea, sobre ese no hay discusión. En los otros, como dijo Ferguson, pues hay unas cosas que pasan, otras que no pasan. Al celador que dicen que van a despedir, puede que no lo despidan, en fin, ahí no se sabe. Pero esto sí se sabe, porque el gobierno tiene que pagar una plata, primero en el hueco de pensional, pero segundo, en unos servidores del Estado Claro. que ganan el salario mínimo o cerca al salario mínimo. Te voy a poner un solo ejemplo que no se ha calculado, que es el de las madres comunitarias. Las madres comunitarias entiendo que son como entre 30 y 40 mil mujeres que prestan servicio para el bienestar familiar cuidando niños. A esas mujeres no les pagaban el salario mínimo, sino que les pagaban una especie de bono ahí, de ayuda relativamente menor. Lograron unos políticos que siempre estuvieron ahí como tratando de conseguir sus votos, mejorarle la condición, se la fueron mejorando hasta que finalmente en este gobierno, al comienzo o al final del otro, francamente no sé ni siquiera. En este no gobierno, se tomó. sí. En este gobierno dijeron, les vamos a pagar el salario mínimo. Bueno, 30 mil mujeres o 40 mil, no sé cuántas, a las que les van a pagar 23% más. Yo pregunto si el presupuesto del bienestar familiar está listo para asumir ese costo. Y pues anticipo la respuesta, no. Claro. Entonces, ¿de dónde va a salir esa plata? Y es que hay un tercer principio constitucional que se rompió. Ha habido varios casos en los que, por ejemplo, la Corte declara inconstitucional una ley porque no se midió el impacto fiscal, porque no hubo aval fiscal. Mi pregunta es, ¿esa obligación de aval fiscal y de evaluación del impacto solo aplica para el Congreso? O sea, ¿le tumban una ley al Congreso de la República y no le tumban un decreto al presidente? Claro que sí, ese es un principio que está en la Constitución. Es cierto que la ley que desarrolló el principio se refiere solo a los proyectos de ley, pero el principio constitucional habla de
todas las ramas del poder público. Entonces, yo creo que hay un vicio legal, un vicio jurídico, no legal, sino constitucional, que es, a mi modo de ver, el más ostensiblemente violado en este caso. Héctor, y esta senda de populismo económico que se refleja en este aumento desmesurado del salario mínimo solo es posible porque el gobierno decidió romper la regla fiscal, ¿no? En junio del año pasado, el gobierno rompió la regla fiscal, dijo que eso no lo iba a llevar a tomar decisiones irresponsables, pero esta decisión por ese impacto fiscal no la habría podido tomar sin esa regla fiscal. Entonces yo creo que este también es como un momento en que uno dice, romper esa regla era muy grave, como decían muchos economistas Sí, que iba a pasar. tal vez no valoramos suficientemente. Es que como los economistas se han equivocado tanto en la vida, entonces pierden un poquito de credibilidad, pero en este caso tenían toda la razón. Había un dique ahí que se le permitió al gobierno saltárselo, pues estaba en la ley que se podía saltar y en fin, quizá ahí no hubo una violación legal, pero sí hubo una irresponsabilidad de política pública que le ha permitido al gobierno tomar estas decisiones y en particular esta del salario mínimo, Claro. que yo sí creo que va a ser perjudicial. Beneficia, como ya dijimos, a un grupo de gente importante, seguramente disminuye, por ejemplo, la desigualdad en la brecha salarial, etcétera, etcétera, pero produce unos efectos económicos negativos que son también innegables. El presidente puede hacer todas las alocuciones que quiera, tratando de mostrar que eso no sube el precio de las alas de pollo y no sé qué, pero es que es imposible que si los productores de bienes y servicios tienen que pagar 23% salario, más de salario, pues tienen que subir el valor de sus bienes y servicios, porque ¿cómo más? Claro. Héctor, nosotros miramos en la silla el periodista que cubre economía y él decía que lo que dijo el presidente, que había bajado la inflación, era muy diferente por grupo de ingresos, ¿no? Que la inflación solo bajó realmente para las clases altas, que eso es muy curioso, ¿no? Para la gente más vulnerable, la inflación no bajó en el 2025. Claro, además es que la inflación entre 24 y 25 quedó casi estable en el promedio general, ¿no? Porque creo que en el 24 estuvo como en 5.3 y en el 25 en 5.1. Entonces, pues quedó casi estable, pero claro, terminó como está probado ahí, afectando incluso más porque produce seguramente inflación en, qué sé yo, en alimentos, en artículos escolares, etcétera, y en cambio puede haber habido disminución en otros que son bienes de consumo de las clases más altas, que es una cosa que va a pasar también ahora por cuenta de la revaluación del dólar. Entonces, claro, pues digamos, si yo viajo al exterior, pues el pasaje me sale más barato hoy que si lo compro, que si lo compré hace un año. Y así, seguramente si compro incluso por Temu o cosas de esas, todo eso me está saliendo hoy más barato que hace unos meses. Claro. Pero esos no son bienes de consumo de las clases populares. Claro. Y le pega particularmente duro a los independientes que tienen que pagar planilla y que cotizaban sobre el salario mínimo y pues eso les aumenta bastante. Eso a los que ganan hasta 3 salarios mínimos, ¿no? Es que hay una distorsión, digamos. Cuando uno es contratista independiente o cuando uno es trabajador independiente, uno paga la base de cotización en el sistema de seguridad social es el 40% de su ingreso. Entonces yo me gano 4 millones de pesos, el 40% de 4 millones es 1.600.000, pero como 1.600.000 es menos que el salario mínimo, yo tengo que cotizar por 1.750.000, que es el salario mínimo. Entonces, hasta los que ganan 4 millones van a pagar más de seguridad social que lo que pagaban antes. Entonces ellos en realidad están perdiendo. Hay otros que están perdiendo. Vuelvo a poner el ejemplo del taxista. El taxista pagaba, no sé, alrededor de 350.000 pesos, no me sé esos números bien, pero alrededor de 350.000 pesos mensuales por seguridad social. Ahora va a pagar 500.000. Es decir, el aumento del salario mínimo al taxista lo que le significó fue una disminución de su ingreso neto en 150.000 pesos. Entonces, beneficia a unos, pero también afecta a otros. Claro.
Y el gobierno entonces está tratando de frenar esos impactos negativos, diciendo que va a controlar costos, que va a investigar a las empresas. Pero Héctor, es impresionante también cómo ciertos sectores se golpean muy fuertemente, ¿no? El sector de las flores, por ejemplo, Claro. pues yo conozco ya varios casos de empresas que están sacando a cientos de trabajadores porque ahí el salario mínimo, que es lo que ganan, es el 80% de los costos del negocio. Claro, es que Y eso más la bajada del dólar, pues les acaba cualquier margen posible es de que trabajo. hay varios sectores en los cuales se mezclan esas dos cosas, que es una cosa muy intensiva en mano de obra y sobre todo en mano de obra de salario mínimo, que da mucho trabajo. Y que es Y casi que el único empleo formal en el campo. claro, y la revaluación del dólar. Las dos cosas sumadas, pues le pegan mucho, como ya dijiste, al sector floricultor muy fuertemente. Es que, digamos, estos floricultores vendían con un dólar de 4.600 hace 2 años. Ellos presupuestaron el dólar a 4.700 este año. Claro. Y está en 3.600. Claro, entonces les pega muy duro y también presupuestaron pues un salario mínimo de por ahí 1.500.000 y van a tener que pagar 1.750.000. Al otro sector que a mí me preocupa mucho es el de los call centers. Los call centers tienen 700.000 jóvenes. Todos es la jóvenes, principal o sea, fuente de empleo formal de los jóvenes de Colombia. De los jóvenes, 700.000, cuyo ingreso está asociado al salario mínimo. Algunos ganan un poco más del salario mínimo, los que son como bilingües ganan 2 o 2.5 salarios mínimos, pero eso tiene un problema para esas empresas, que es que ellos pueden pasar, bueno, un problema no, una posibilidad para esas empresas y un problema para los jóvenes que emplean, que es que ese empleo puede estar ubicado en cualquier parte del mundo. Entonces es, bueno, si tú me sales muy caro en Bogotá, pues yo abro un puesto de trabajo en Lima o en San José de Costa Rica. Porque veamos el ranking de los salarios, de cómo queda el salario colombiano con este aumento, queda entre los 5 más altos. Claro, entonces mira, en todos esos países que están debajo de Colombia, Ecuador, Guatemala, bueno, Bolivia no sé, pero El Salvador sí, Perú, en esos 4 países al menos hay sedes de call center grandes. Y van a crecer más por cuenta de que ya los call centers no van a crecer en Bogotá. Eso realmente es un efecto muy, muy negativo. Con el matiz de que con la inteligencia artificial, ese es uno de los sectores más reemplazables que hay. Entonces, si es más barato desarrollar un algoritmo y pagar la nube y la energía que requiere al salario, pues nos van a reemplazar. Ese sector va a estar muy fuertemente afectado y eso es una tragedia, porque la verdad ese sector ha sido un salvavidas para el tema del trabajo de los jóvenes muy impresionante. O sea, prácticamente todos los jóvenes, al menos en las ciudades grandes como Bogotá, que se quedan como sin trabajo, sin estudio un tiempo, van y se meten a un call center. Y se van después muy rápido. Incluso es otra dificultad que tiene el mismo sector, que es que tiene una rotación altísima. Una rotación muy alta. Pero dejar a esos jóvenes que se vayan para la informalidad sí es una tragedia. Bueno, Héctor, y más allá del salario mínimo está el tema de la emergencia económica, ¿no? Que fue otra decisión de fin de año que va en la misma línea del populismo económico, de comenzar a sacar por decreto impuestos, que una de las cosas que uno aprende como abogado en el primer semestre es que no hay nada que deba ser más democrático en el Congreso que poner impuestos. Sacarlo por decreto con un argumento un poquito falaz de que presenté un presupuesto desfinanciado y no me sacaron la tributaria cuando todo el mundo le dijo al gobierno que tenía que bajar los gastos. Yo sí creo que el presidente Petro ha tomado varias decisiones cuestionables, criticables desde el punto de vista jurídico y de la valoración, digamos, democrática de la decisión. Pero hay dos que realmente pasan toda la línea. Una, la de la consulta popular, cuando intentó saltarse al Congreso para convocar una consulta popular en relación con la reforma laboral, y otra esta, porque en las dos son iguales, me salto al Congreso. Y saltarse al Congreso por parte de un presidente, pues es la decisión más antidemocrática que puede tomar. Aquí
pues lo que pasó es que el Congreso dijo, yo no quiero aprobar esos impuestos. Y él dijo, bueno, no me importa, entonces yo los adopto por decreto. O sea, es difícil imaginar una decisión más autoritaria y más antidemocrática que esa. Aquí hay una usurpación de las funciones del Congreso que además, como tú dices, le pega al corazón de este sistema. Es que, mira, la democracia representativa, el Parlamento surgió fue por eso. En 1215, el rey, que además era Juan Sin Tierra, empezó a cobrarles impuestos a unos señores y los señores dijeron, no, cobramos los impuestos, pero pagamos impuestos, pero nos ponemos de acuerdo de cuántos impuestos y qué. Entonces nombramos unos representantes. Así nació la democracia representativa y así nacieron los parlamentos. Y este señor resolvió que no, que él los puede echar por decreto. Yo espero que la Corte Constitucional decida muy rápidamente sobre esto y no se deje meter en la discusión de si el problema fiscal es grave, de si eran problemas estructurales o no. No, esto tiene solo un problema jurídico, que es una usurpación de competencias por parte de un poder respecto de otro. Y para eso no hay que decretar pruebas. Yo lamento mucho que el doctor Camargo hubiera decretado unas pruebas y convocado a unos expertos economistas, porque aquí no hay un problema económico para resolver. Aquí hay un problema de dinámica institucional, de a quién le corresponde hacer qué. Pero bueno, esperemos que... Héctor, y esto está generando todo un efecto político. Los gobernadores están diciendo no vamos a aplicar el decreto de emergencia. Me imagino que esto se vuelve una ola de otra gente que dice no, yo tampoco lo aplico. O sea, la Corte puede decretar como una suspensión temporal, como una medida cautelar, o el Consejo de Estado, o... Bueno, se le han pedido como 40 personas, le han pedido a la 40 hasta hoy que estamos, porque todo el tiempo llegan memoriales, pero le han pedido a la Corte que suspenda provisionalmente el decreto que declaró la emergencia. Yo creo que la Corte no va a declarar la suspensión. Hay un precedente, bueno, la silla vacía puso de presente que había un precedente que es una sentencia de 1994. La misma Corte dijo que no, que ella no podía suspender decretos de estados de excepción. Me parece difícil saltarse ese precedente. En cambio, me parece posible utilizar el tema de la excepción de inconstitucionalidad, porque incluso el magistrado que tiene el decreto de los impuestos, que es el magistrado Cortés, él en una aclaración de voto que abría la puerta para suspensión provisional, dijo, no, suspensión provisional no se puede, pero sí se puede excepción de inconstitucionalidad. Como muchos de los que nos oyen seguramente no son abogados, Héctor, explica, por favor, porque esto se está volviendo demasiado jurídico, ¿qué es eso de esa excepción? La excepción de inconstitucionalidad es una norma que existe en la Constitución colombiana desde 1913, que dice que en todo caso de incompatibilidad entre una norma legal, digámoslo, de naturaleza inferior a la Constitución y la Constitución, se aplica de preferencia a la Constitución. Con lo cual se entiende que si yo, como operador jurídico, a mí me toca tomar una decisión y me invocan una ley y yo veo que esa ley es inconstitucional, por ejemplo, porque viola el debido proceso, por cualquier cosa, yo digo, no, yo esa ley no la aplico el artículo constitucional. Eso existe en la Constitución desde 1913. Tiene un desarrollo largo, hay que decir que también errático, no hay una doctrina suficientemente consolidada de cómo es que opera, pero pues bueno, llevamos escribiendo cosas desde 1913. Mira, la última invocación grande de la excepción de inconstitucionalidad la hizo Montealegre cuando quiso saltarse al Congreso. ¿Recuerdas? ¿No la hizo el registrador ahorita con la consulta? Me también, parece que fue ahí. Es que uno y otro. El primero, Montealegre dijo excepción de inconstitucionalidad respecto de la decisión del Congreso y por lo tanto yo he hecho mi decreto, que era una cosa arbitraria. Y el registrador dijo, bueno, yo voy a esperar a ver qué dicen los jueces porque a mí este decreto me parece inconstitucional. El de la consulta. El de la consulta. Ahora, pues los gobernadores lo que están diciendo es que respecto de sus impuestos, porque ahí está el impuesto al consumo de tabacos y licores, que es un impuesto cedido a los departamentos, entonces los departamentos están diciendo, respecto de mis impuestos, yo no voy a aplicar el decreto. Respecto de los otros impuestos, del IVA y etcétera, pues bueno, lo aplica el que lo tiene que aplicar. Pero sí, yo creo que, digamos, la postura tanto jurídica como especialmente política de los gobernadores me parece que muestra
pues una sensación de que algo tenemos que hacer. O sea, no puede ser que el presidente usurpe funciones del Congreso y que no haya cómo remediarlo. Héctor, y me parece que la pregunta del millón es, ¿para qué está haciendo el presidente todo esto? O sea, toda esa plata que él está tratando de recaudar, ¿para qué? ¿Es para comprar votos? ¿Es para poder pagar la nómina? O sea, ¿para qué está haciendo todo esto? Yo creo que como en muchas cosas en el presidente son todas las anteriores. Digamos, hay un problema de caja. Esto, sin embargo, no resuelve un problema de caja tan grande porque no todos los impuestos se recaudan inmediatamente. Por ejemplo, el del patrimonio, que es un impuesto que creció mucho con la emergencia, en realidad ese solo se recauda en el segundo semestre, incluso cuando ya Petro se ha ido de la presidencia. Pero hay otros que sí empiezan a mover la caja rápidamente, como el del IVA o como el impuesto al consumo a los licores. Entonces, hay un problema de caja y el presidente lo quiere tratar de resolver parcialmente por esa vía. Yo creo que pues también evidentemente quiere aumentar también pues el otorgamiento de subsidios y cosas de ese estilo. Y yo creo, realmente, esto ya es pensando muy mal pensado, pero yo en este caso pienso mal, que yo creo que el presidente quiere crear un conflicto institucional. Está provocando que la Corte tumbe el decreto para poder decir, Necesitamos aquí lo que hay es un bloqueo y necesitamos la constituyente, Claro. no nos dejan hacer, y también pues coloca la situación, la discusión en esto y no en una valoración de su gestión. Normalmente los últimos Claro. 6 meses de un presidente es la gente valorando su gestión, una gestión que no tiene tantos resultados a muchos niveles, y eso evita que en cambio de estar hablando de eso, estemos hablando de esto, Claro. ¿no? Pero mira, yo sí creo que hay una cosa además dirigida contra el Poder Judicial que es muy raro. Pues no es muy raro en la estrategia política, pero es muy raro desde la concepción institucional, porque entre otras cosas Petro siempre trataba de mostrarse como respetuoso de los jueces y no sé qué, no lo es tan respetuoso, pero siempre trata, digamos, le preocupa aparecer como enfrentado a los jueces. Pero esta vez me parece que hay una táctica electoral clara, que es, si a mí me tumban el salario mínimo y me tumban el estado de excepción, pues esa es mi campaña. Es, aquí tenemos que hacer una constituyente porque este país está bloqueado. Y bueno, yo espero que las cortes actúen como tienen que actuar, que tumben el estado de emergencia, que declaren nulo el salario, pero que no produzca el efecto de retrotraer eso al salario anterior, pero por lo menos que no se vuelva a repetir la arbitrariedad. Y bueno, Héctor, pero ¿esto qué tanto beneficia a Iván Cepeda o a otro candidato? O sea, ¿crees que el gran beneficiario político de esto es Iván Cepeda o crees que por el contrario esto aviva los temores de que si Iván Cepeda es el que gana, la economía se va por completo por la borda y que entonces cualquier candidato que le pueda ganar a Cepeda sería mejor? yo creo que ambas cosas otra vez. Digamos, hay un sector de los electores que no han comprado las reglas de la ortodoxia económica, digamos. Al contrario, sienten que esas reglas siempre es para afectarlos. No se puede subir mucho el salario porque eso aumenta la inflación, porque no sé qué. Es claro, perdóname la expresión, pero es, digamos, para jodernos a nosotros. Claro. Entonces, hay un sector de la opinión que ya está allá, que está, digamos, compró esa teoría y no recientemente, la compró hace rato, digamos, toda la crítica al neoliberalismo y a las privatizaciones y a todas esas cosas. Eso, bueno, eso ayudó a que Petro llegara a la presidencia de la República. Y claro, hay otro sector que también compró radicalmente la otra teoría, que también tiene claros y oscuros, y es si tenemos que ser ortodoxos en la economía y porque lo que hay es que garantizar las reglas de juego y bueno, la confianza inversionista de la que habla el presidente Uribe, y en fin. Entonces yo creo que eso está jugado. Y eso lo O sea, único ¿crees que hace no es un tema que cambie? Porque es no cambia, interesante ver en la ratifica. encuesta de Atlas Intel que le hicieron una semana después de la subida del salario mínimo, Iván Cepeda cae, sube Yo creo que un poco de la estrella Sí, y más que eso Pinzón y podríamos Paloma. dedicar otro programa, porque además a la gente le gusta mucho que hablemos de las encuestas, pero en este caso solo un comentario. Yo creo que esa encuesta, además de un debate metodológico, digamos, está muy
afectada, digo no porque sean negativos, sino porque está, digamos, está influida por el tema de la captura de Maduro, que a mí sí me parece que afecta mucho a Iván Cepeda. Cada vez que, digamos, un preso político sale libre y da una declaración contando cómo los torturaban y toda esa cosa, pues obviamente eso revive todo el rechazo de la opinión pública colombiana a la dictadura de Maduro, y pues Cepeda inevitablemente está atado a la dictadura de Maduro. Pues no sé cuál sea la relación que él haya tenido, pero eso no importa cuál sea la que haya tenido. Él representa, digamos, esa forma de pensar, él pues tuvo relación con ellos y eso lo afecta mucho. Entonces, pues ya nos faltan algunas medidas del populismo económico que están en ciernes. Ya hubo una decisión de contraer una deuda altísima en dólares, al doble de la tasa en la que la habían adquirido hace un año. Es que esa vuelve a por lo que comenzamos, creo, que es el tema de cómo se comporta uno con sus finanzas. Y esa cosa de la compra de la deuda y tal, que parece tan compleja desde el punto de vista técnico, pues esa la entendemos muchos colombianos, porque es que hemos tenido el agua al cuello y entonces nos ha tocado para ir a pagar la vaina, nos ha tocado ir a pedirle prestado al vecino y ese pues nos presta un interés muy alto, entonces después nos cuesta más trabajo pagar eso y pues mucha gente termina en el gota a gota por esa vía. Y entonces por eso a la mayoría de los colombianos no les es tan extraño, digamos, ese comportamiento, ni les es tan difícil entender el efecto negativo que tiene. Claro, entonces falta esa y falta la de obligar a los fondos de pensiones a liquidar pues sus activos en el exterior para invertir en Colombia, cosa que ellos han dicho que si hubieran hecho eso hace 10 años, los colombianos tendríamos un tercio de las pensiones que vamos a recibir. ¿Eso tú crees que ya no tendrían tiempo de hacerlo? No, pero tiene verdadera intención. Digamos, yo creo que ahí el superintendente financiero, que es el doctor Ferrari, un peruano, que ha logrado mantenerse cercano a Petro. Yo creo que parte de la razón por la cual se mantiene cercano a Petro es porque aparente darle gusto. Sí, porque tenemos la cita diciendo pueden llorar o patalear, lo vamos a firmar en el segundo trimestre. Sí, pero eso era para que lo leyera Petro, porque él ha proyectado un decreto diciendo que eso solo tendría efecto en el segundo semestre de este año. En el segundo semestre de este año va a haber otro presidente que echa otro decreto distinto a eso. Él le está dando largas a eso. Pero sí, es otra muestra, digamos, del rompimiento con las reglas de la ortodoxia económica, igual que, por ejemplo, lo de los peajes, que dicen, bueno, vamos a acabar con los peajes. O la negociación de lo de Lobo Guerrero, de las APP para... Todo eso es de los mismos autores, digamos. Y es negativo, por supuesto. Pero claro, yo acepto que aquí hay dos también visiones económicas, pues nosotros podemos estar alineados en una y otras, pero yo insisto, uno puede estar alineado en cualquiera. Pero hay unas decisiones como la del salario mínimo que producen unos efectos negativos, también producen unos efectos positivos, pero producen unos efectos negativos como el del roto fiscal de 9 billones de pesos, del que no nos salvamos. Bueno, Héctor, pues creo que con esto terminamos nuestra conversación. Va a ser interesante ver el desenlace que esto tenga en lo político entre dos narrativas muy fuertes, ¿no? En que yo le ayudo a los pobres y los mega ricos son los codiciosos que no quieren pagar ese costo y los otros son como estos son los irresponsables que van a quebrar el país. Tenemos que hacer un cambio a unas personas más. Y vienen las elecciones y de alguna manera la gente va a tomar partido. O sea, no va a ser necesariamente la única variable para decidir el voto, pero la gente va a tomar también partido. Pero es partido. interesante porque la economía no ha sido un tema electoral. Hasta ahora, y creo que con esto entra de lleno el tema económico. Salvo que Trump vuelva y se meta aquí o en Venezuela, que eso nos cambia. No, pero ahora estamos, pero como estamos el aguilita y el tigre y el como jaguar estamos de mejores amigos, pues por ahora, si ellos siguen de mejores amigos, el tema va a ser económico, que es sorprendente. Cuando uno esperaba que el tema fuera la seguridad, la corrupción, no sé qué, de pronto salta la economía. Bueno.
Bueno, Héctor, pues nos veremos en 8 días. A nuestros usuarios ya saben, marquen la campanita, síganos, nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.